Perfecto. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por inscribirse y por unirse a esta primera charla del ciclo de charlas de Aqua 365. Estamos muy contentos y contentas por su interés en inscribirse para el día de hoy. Bueno, primero me gustaría presentarme. Soy Valentina Muñoz, coordinadora de movimiento de la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y quien moderará el día de hoy esta charla. Para poder comenzar esta charla, antes de que darle el paso a nuestras expositoras del día de hoy, quería hablar un poco sobre qué es Aqua 365. Aqua 365 es una iniciativa que impulsa a estudiantes universitarios a diseñar soluciones innovadoras para los desafíos del agua en comunidades en contexto de vulnerabilidad. A grandes rasgos, Aqua 365 es un programa en donde estudiantes universitarios de distintas especialidades pueden inscribirse como equipo para durante agosto a diciembre preparar y diseñar un prototipo de solución para una problemática hídrica real de una comunidad con la que nosotros como fundación trabajamos. Aqua 365 es organizada por la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile y por el área de vinculación con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También cuenta con empresas aliadas como Silent, Bechtel, la cervecería AB InBev, Ecopreneur y la Fundación Ausenco. Para comentarles un poco el contexto de Aqua 365, que nace desde 2021. Desde 2021 hemos trabajado con 8 comunidades, con más de 700 estudiantes y colaborado con 18 empresas y universidades. Para los estudiantes que estén interesados en inscribirse y quienes están participando ahora de esta charla, puedo comentarles un poco sobre el programa de Aqua 365. Eh, Actualmente el periodo de inscripción del programa comienza en agosto, así que si es que alguien está o interesada, puede seguirnos en el Instagram de aqua365.chile, en donde estaremos contando todas las novedades y contando un poco más sobre el programa de este año. Este año los desafíos comunitarios son dos: una comunidad en la región metropolitana y otra comunidad en la región de Valparaíso, en la comuna del Mue. Así que si quieren estar al tanto sobre esto, pueden seguirnos en nuestro Instagram. Y bueno, para seguir comentándoles un poco más sobre el programa, este programa, como les comentaba, es desde agosto hasta diciembre, donde los equipos de estudiantes puedan experimentar salidas de terreno para poder conocer y conectar con las comunidades que tienen estas problemáticas hídricas. También contarán con mentorías de expertos de la industria y de la academia, quien puedan apoyarlos y guiarlos en este proceso de diseño de prototipos. Y bueno, durante diciembre se hace el evento final en donde se selecciona la propuesta, el diseño de prototipo que se considera más adecuada para estas comunidades y según su contexto y su problemática hídrica. Una vez seleccionados los prototipos de solución, estos pasan por una validación por parte de la Fundación Ingeniería Sin Fronteras y de la comunidad, para luego la Fundación llevar a cabo este proyecto, implementarlo en las comunidades. Y bueno, dentro de todo este programa, en contexto de nosotros realizamos durante el primer semestre un ciclo de charlas, que es justamente estas, eh, en donde tratamos de visibilizar los desafíos y las soluciones en torno al agua en Chile y el mundo. Este año realizaremos 4 charlas que abordarán distintas dimensiones del agua y su gestión en comunidades, combinando experiencias desde la ingeniería, la innovación y el trabajo en terreno. Como bien deben saber, este ciclo de charlas otorga un certificado de participación por parte de la Fundación Ingeniería Sin Frontera Chile y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este certificado será entregado a quienes asistan al menos el 75% de las sesiones, es decir, 3 de las 4 charlas. Y se considera como asistencia válida el estar conectado en el Zoom al menos 45 minutos, para que puedan tenerlo en cuenta. Además, para poder recibir este certificado, deberán completar una bitácora de participación que recoge los aprendizajes del ciclo y la identificación de un desafío hídrico territorial. Para facilitar el registro, es importante que todos puedan ingresar con su nombre y apellido a la reunión. De esta forma, para nosotros podemos
poder identificar a las personas y poder llevar un correcto registro y poder entregar el certificado según la asistencia. Y bueno, también comentar de que tenemos una sección de preguntas a las expositoras una vez al final de la charla, por lo que las preguntas puedan hacerlas ingresando al sitio web en el QR que está en pantalla y que luego también mostraremos cuando se acerque la sección de preguntas. Bueno, me imagino que tal vez muchos tengan dudas con respecto a la bitácora de participación. Para poder explicarle un poco más sobre esta bitácora, es una bitácora que nosotros pedimos para poder otorgar el certificado de participación. Esta bitácora se completa a través de un formulario online, es breve y está pensada para reflexionar sobre lo que aprendieron durante el ciclo y también para identificar un desafío hídrico. Esta bitácora está dividida en tres secciones. La sección uno, que es los aprendizajes del ciclo, que a grandes rasgos es responder algunas preguntas sobre qué aprendieron durante el ciclo, cómo aportaron las charlas a su formación académica o profesional. Después, la sección 2 es el resumen de una charla, que se debe escoger una de las charlas vistas y escribir un resumen con sus propias palabras respondiendo preguntas como cuál era el tema central que planteó él o la charlista y qué conclusiones o reflexiones destacas. Y por último, está la sección 3, que es el desafío hídrico en tu territorio. Esta sección busca identificar un desafío hídrico real de alguna comunidad o territorio que conozcas. Eh, Se debe describir cuál es la problemática o a qué ecosistemas afecta esta problemática hídrica, por qué es importante abordarlo y cómo creen que organizaciones como fundaciones, universidades, empresas u otras organizaciones podrían contribuir a resolverlo. Como pueden ver, la verdad es bastante simple. De todas formas, a todas las personas inscritas les enviaremos un correo con un documento que explica mucho más la bitácora. Esta bitácora, como comentaba, se responde a través de un formulario online, el cual enviaremos la última semana de este ciclo de charlas, es decir, la semana del 7 de julio, y tendrán 2 semanas para poder completar este formulario que sea válido para otorgar el certificado de participación. Y bien, ahora que pudimos un poco de lo que era el programa de Aqua 365, continuamos con la charla propiamente tal. Esta primera charla del ciclo se titula Ingeniería Humanitaria, Aprendizajes, Comunidades y Perspectivas Latinoamericanas. Las expositoras son Camila Olmedo y Sandra Merchan Rubiano. Primero, para presentar a Camila Olmedo, ella es directora de proyectos de Ingeniería Sin Fronteras Chile, ingeniera civil química, egresada de la Universidad Técnica Federico Santa María y con diplomados en intervención comunitaria por la Universidad de Chile y diplomado en gestión estratégica de proyectos sociales por la Universidad Tecnológica Nacional. Camila cuenta con trayectoria laboral como coordinadora de área de supervisión y directora de proyectos en organizaciones de triple impacto, social, medioambiental y económico. Por otro lado, Sandra Merchan Rubiano es coordinadora académica ELA, Humanitarian Engineering in Latin America en LACSEI, y cofundadora de eHub Américas. Sandra es doctora en Educación y Sociedad, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle e ingeniera de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo se centra en la formación ética de ingenieros, la investigación, acción comunitaria y el aprendizaje de servicio, aportando a la transformación de la enseñanza de la ingeniería y a la creación de soluciones tecnológicas con sentido humano, orientadas al acceso equitativo a los derechos y al desarrollo sostenible. Como pueden ver, tenemos hoy grandes exponentes para esta charla, así que espero que sea una muy buena experiencia y con grandes aprendizajes el día de hoy. Y bueno, antes de poder darle paso a nuestras expositoras del día de hoy, me gustaría hablar un poco de qué es Ingeniería Sin Fronteras Chile, ya que esto nos dará un contexto para lo que se viene próximamente en la charla. ¿Qué es Ingeniería Sin Fronteras Chile? No sé si es que alguno lo conoce o ha escuchado sobre esta fundación antes. Si es que alguien lo conoce, si lo puede dejar en los comentarios. Bueno, para explicarles a grandes rasgos, la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile es parte de una red internacional que como fundación busca potenciar el rol social de la ingeniería para mejorar la calidad de vida de las comunidades en contexto de vulnerabilidad.
Es decir, llevan a cabo proyectos en tres líneas, hídrica, energética o de infraestructura comunitaria, todo con el fin de poder mejorar la calidad de vida de las comunidades que tienen problemáticas en estas líneas. Como fundación trabajan con ingenieros e ingenieras, pero también con profesionales de distintas carreras y especialidades y sobre todo trabajan con voluntarios y voluntarias quienes nos ayudan a llevar a cabo estos proyectos. Y bueno, ahora sin más dilación, podemos comenzar propiamente tal esta charla de Ingeniería Humanitaria, Aprendizajes, Comunidades y Perspectivas Latinoamericanas. Doy la palabra entonces a Sandra para que pueda comenzar con la presentación. Gracias, Valentina. Voy a compartir primero la pantalla. Y, ok, ya estamos aquí en pantalla. Perfecto. Bueno, estamos viendo cómo vamos a empezar esta charla y como a mí me gusta que entremos en materia de manera inmediata, comenzamos. Entonces, como se dieron cuenta, esta charla tiene una frase que tiene dos palabras unidas, que es ingeniería humanitaria. Pero pues de ingeniería sabemos bastante, lo humanitario quiero ver cómo estamos, qué pensamos de ingeniería humanitaria y del concepto en sí mismo de humanitario. Entonces, les invito a todas las personas que están acá conectadas a que se ingresen a slido.com, hagan esa lectura del QR o digiten el número que está allí para ingresar y me respondan esa pregunta. Cuando ustedes piensan o oyen lo de humanitario, el concepto humanitario, ¿en qué piensan? Así, lo primero que venga a la cabeza. De dignidad, empatía, inclusivo, derechos humanos, empatía, vuelve a salir, qué interesante, ¿no? Conciencia, bien interesante conciencia, ¿no? Ayuda, valores humanos, qué interesante. Bienestar, solidaridad, y solidaridad vuelve y aparece. Interesante ejercicio, algunas participaciones más que tenemos por allí. Aparece derechos sociales, hecho por, este es muy interesante, hecho por y para humanos. Bienestar, ayuda, dignidad. Entonces, tenemos aquí diferentes ideas, ¿no? Tenemos valores, fíjense, tenemos valores como la dignidad, pero también tenemos comportamientos, conciencia, empatía, solidaridad, inclusividad. Este es importante, ¿no? Y también tenemos conceptos macro como son los derechos y los valores humanos. Cuando me refiero a conceptos macro es que son un conglomerado de otras ideas que pueden estar relacionadas. Compañerismo, qué lindo. Apoyo, empatía, vuelve a aparecer. Derechos, ayuda. Bueno, entonces este ejercicio, ténganlo ahí en su mente y vayan mirando cómo estas ideas que ustedes han aportado en este slide empiezan a conectar con lo que les vamos a contar en la presentación del día de hoy. Entonces, voy a dejar de compartir un segundito y vamos a hablar precisamente y vamos a tratar de dilucidar entre todos qué es eso de ingeniería humanitaria. Ya está cargando, un momento. Bueno, entonces fíjense ustedes que cuando hablamos del concepto de humanitaria, a muchos se les vino a la cabeza ideas como por ejemplo la ayuda, el bienestar, ¿cierto? Solidaridad. Y estos son valores y son características de lo que algo hemos venido conociendo ya, que es el movimiento del humanitarismo. Yo sé preguntarme, hagamos el ejercicio. ¿Qué dice la inteligencia artificial de Google sobre eso? ¿Qué es humanitarismo? O sea, ya tenemos una idea nosotros qué pensamos y qué dice la inteligencia artificial. Entonces, Google me dice que un movimiento humanitario es una red o esfuerzo global cuyo objetivo es prevenir y aliviar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado, desastres naturales y otras crisis. Dice que tiene un propósito general que es proteger la vida y la salud, garantizando el respeto a la dignidad de las personas sin ningún tipo de discriminación. Si nos fijamos en este concepto, tiene también valores, tiene acciones, pero también tiene una idea muy interesante que es un esfuerzo global. Habla de red, habla de comunidad. Y profundizando un poco más allá en este concepto que me entrega la inteligencia artificial, me habla de principios del humanitarismo, la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Donde la humanidad, ustedes mismos lo dijeron en sus conceptos, se piensa desde aliviar el sufrimiento donde exista en lo humano. La imparcialidad, sin discriminación, por raza, por religión, por género, por ideología, por origen. La neutralidad, el no tomar partido en conflictos, y la independencia es que cuando se actúa independientemente de a qué grupo político o organización pertenezca la persona con la que vamos a estar.
o a quién vamos a dar ese servicio a la humanidad. Y todo eso, digamos, es como las ideas que hemos tenido en la cabeza sobre humanitario, que es ser humanitario desde la idea de la acción humanitaria y el humanitarismo. Y la misma idea muy inteligente me dicen, el movimiento humanitario más grande en el mundo es el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se considera que es el movimiento más grande de todo el mundo que cumple con estos principios y con este accionar. ¿Por qué? Porque trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias. Y ustedes lo dijeron, del lado de la humanidad, ¿no? Y esto es como lo que en general vemos y tenemos la experiencia de entender como lo humanitario. Si seguimos, cuando hablamos de humanitario, se nos vienen también estas imágenes a la cabeza, ¿no? Yo creo que en su país y en otros países somos muy solidarios y siempre que hay una necesidad, una condición de desastre, algunos ejércitos, por ejemplo, se arman para llenar camiones, llenar aviones con ayuda humanitaria. ¿Qué es eso? Es llevar, ¿cierto? Los insumos, los suministros que se requieran en el lugar donde hay algún desastre o alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, siempre tenemos esta idea de que eso es lo humanitario. También aparecen otras imágenes muy interesantes, por ejemplo, esta me pareció muy interesante, donde una misión humanitaria no solo está llevando una ayuda, un suministro, un servicio, sino está construyendo cosas. Entonces, teniendo estas ideas en mente, vamos a ver qué significa esto de ingeniería humanitaria, qué tanto nos aproximamos a estas ideas o qué tanto podemos diverger de estas ideas. Entonces, lo que yo llamo o lo que se llama el humanitarismo tradicional, con el apoyo de mi colega y amigo Andrés Acero, del Tecnológico de Monterrey, en general entendemos el humanitarismo tradicional como esa necesidad de ayudar y esa acción de ayudar, por ejemplo, cuando hay guerra, por ejemplo, cuando hay desastres naturales. Entonces, tenemos una acción humanitaria desde la perspectiva tradicional dando respuesta a estos desastres naturales. O, por ejemplo, como les mencionaba ahora, cuando llevamos misiones médicas o alimentarias a los lugares donde hay una condición de vulnerabilidad donde se requiere. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que este ideal de humanitarismo, ¿cierto? Siempre está enmarcado en una forma de pensar el mundo que es consecuencia de lo que nosotros llamamos el periodo de la posguerra, ¿sí? Ustedes recuerdan toda la historia de la posguerra, la segunda mitad del siglo XX, donde nos hicieron pensar que el mundo estaba dividido entre los que pensaban de una manera, Occidente, y los de otra manera, Oriente, bueno, el Medio Oriente más para casito, ¿no? Entonces nos hicieron pensar mucho en el Occidente desarrollado, el Occidente industrializado, ¿no? El avance después de la guerra, y nos hicieron pensar que sobre todo este lado del mundo debería ser reconstruido desde esa perspectiva. Y justo me están llamando en este momento. Nos hicieron pensar que el mundo desde este lado debería estar configurado desde esa perspectiva después de la guerra, de la industrialización. Y esto que empezó a generar diferencias, ¿no? Diferencias en las situaciones de acceso a los derechos en las diferentes zonas del territorio de lo que llamamos el occidente. Entonces empezamos a tener países occidentalizados, industrializados, con mayor acceso a la riqueza, y países que los empezaron a llamar subdesarrollados porque no alcanzaban ese ideal de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa allí? Empezamos a tener unas brechas gigantescas y es precisamente respuesta a esas brechas gigantescas en el acceso a los derechos humanos, en el acceso a las condiciones de igualdad, en las condiciones de justicia, condiciones de bienestar, empieza a verse vulnerado. De ahí es que nace la idea del humanitario. Entonces, cuando desde el pensamiento de los que están industrializados, avanzados en ese ideal de desarrollo, tienen la valorable acción de ayudar a los que no lo tienen, ¿sí? Y esto es lo que nos ha venido rigiendo un poco la idea de lo humanitario hasta ahora, hasta años recientes. Pero ahora, ¿qué pasó? Entró un nuevo gobierno y esto se lo reconozco a mi colega Juan Lucena, que ahora vamos a hablar un poquito más de él. En este escenario actual del nuevo gobierno estadounidense, la cosa no funciona tan igual ahora sí. ¿Por qué? Porque empezó todo este tema de ya el tema de las ayudas sociales, de las apuestas por ejemplo, lo que hacía USAID fue casi completamente desmantelado. Entonces ya desde los que estábamos en el subdesarrollo, ya no tenemos esas posibilidades de recibir toda esa ayuda humanitaria, acciones humanitarias. Entonces estamos en un escenario muy preocupante, no solo porque tenemos que reconstruir esa idea de lo humanitario, sino además porque
precisamente tenemos que desbaratar y deconstruir esa ideal y esa diferencia que nos hace pensar en que estamos en una posición de desarrollo, entre comillas, diferente a la del norte global. Y esto pensado desde la ingeniería, ¿qué implica? Si pensamos la ingeniería desde la perspectiva del humanitarismo tradicional, implicaría que ponemos la ingeniería pues al servicio de estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, que las soluciones de tecnología que se hacen en ingeniería, ya sea puentes, carreteras, software, redes de telecomunicaciones y en general todas las soluciones de ingeniería se ponen al servicio de quienes lo necesiten. Lo que sigue siendo algo completamente loable. Sin embargo, esto no está exento de críticas. ¿Qué es lo que pasa? Si seguimos pensando así, podemos de alguna manera generar esa dependencia si no se fortalecen las capacidades locales, cuando hablamos de capacidades. Infortunadamente, esto hace que permanezcan esas relaciones de poder desiguales, donde hay alguien que tiene más derechos a y que viene a ayudar a los que no, y se sigue manteniendo esa relación de desequilibrio. Pero también, y lo hemos visto, ¿no? Los influencers o las personas que están tomando siempre la foto de estoy haciendo acción humanitaria, también se puede volver mediático y superficial. Luego entonces existe una tensión, ¿sí?, entre lo que significa justicia social y una neutralidad frente a la acción humanitaria. Entonces se nos hace la pregunta, y esta pregunta también es de mi querido colega Cero, que no le hemos venido haciendo los investigadores en educación en ingeniería, no solo en el norte, sino también en el sur global. Entonces, la ingeniería, si la ingeniería nos ha llevado al momento en el que estamos en esas ideales de desarrollo y esa forma de pensar lo humanitario, ¿realmente la ingeniería transforma o solo optimiza y mantiene la desigualdad? Entonces, durante varias décadas nos dijeron que no, pues es que el ingeniero es neutral, el ingeniero no piensa en lo político, los problemas de ingeniería ya los conocemos, siempre las soluciones son técnicas, pero en particular la investigación de Andrés ha demostrado que muchos ingenieros creen que hacen ese engagement comunitario, ese como compromiso por lo comunitario, cuando en realidad lo único que se está haciendo es aplicar las mismas teorías y los mismos métodos sin modificar estructuras de poder, sin modificar ese acceso a la justicia. Entonces, también Andrés nos habla, desde los resultados de su investigación, de que hay diferentes niveles para obtener ese compromiso desde la ingeniería. Nos habla, y yo lo coloco en una pirámide, lo más superficial, cuando hablamos de un ingeniero, si tiene nivel de compromiso con lo comunitario, en un primer nivel superficial es el pasivo, ¿cierto? Donde la forma de abordar sus problemas siempre es la técnica. Quizá un segundo nivel de compromiso, que sería el intermedio, donde la práctica de ingeniería quizás se parece más a una consultoría social. En un nivel mayor de profundidad, que esperamos que sean todas las ingenierías mínimo en este nivel, un rol activo de compromiso, donde la práctica de ingeniería se desarrolla a partir de la co-construcción de tecnologías, pero finalmente le apuntamos al nivel de base, que es el que queremos, que es el buscar el ingeniero o ingeniera transformador, que practica la ingeniería humanitaria buscando justamente la justicia social sistemática. Entonces, ahora ya estamos hablando un poquito más, bueno, entonces ingeniería humanitaria implica niveles de compromiso en quien practica la ingeniería. Entonces me puse a revisar algunas aproximaciones y conceptos de ingeniería humanitaria a nivel global. Entonces me encontré con esta definición de la Universidad en español es el sur de Wales, en Sydney, en Australia. Y dice que la ingeniería humanitaria es la aplicación de conocimiento, ingeniería y la experticia para mejorar las condiciones de vida de los individuos y las comunidades que viven con condiciones, traduzcámoslo así, de vulnerabilidad, ¿sí? Y esta atiende las necesidades de las comunidades y se enfoca en soluciones apropiadas y sostenibles, ¿cierto? Que se desarrollan en compañía, y ahí miramos lo de la co-construcción con las mismas comunidades. Y estos conceptos que están allí, por ejemplo, los miré en el norte global, en Norteamérica particularmente, en una de las escuelas de ingeniería más antiguas de educación en ingeniería, y habla que ingeniería humanitaria, ¿sí?, es la concentración de, en este caso, la ingeniería humanitaria, desde lo multidisciplinar, se enfoca en las habilidades y capacidades de la ingeniería, de la teoría y la práctica, hacia apoyar un mayor bien para la humanidad. Entonces, fíjense que aquí habla de qué tipo de soluciones desarrollan los ingenieros humanitarios, que son centradas en el
aquí lo llaman stakeholder, que podría decirse el beneficiario, el cliente, ¿sí? En particular, y habla a soluciones tecnológicas a médicas, atención de desastres, ¿sí? Problemáticas como el desplazamiento, la inseguridad alimentaria, los asuntos, la sensibilidad cultural y demás problemáticas. Pero también me encontré con esta maravilla aproximación que trajeron desde hace unos muchos años, más de 10 años, de ingeniería humanitaria desde Ingeniería Sin Fronteras de Australia. Entonces habla de tecnologías apropiadas, alivio de desastres, alivio de la pobreza, discapacidad, empoderar a las comunidades. Y esto dijimos, bueno, pero en Latinoamérica me puse a pensar en Latinoamérica, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuáles son nuestros conceptos? ¿De qué estamos hablando? Y encuentro que en Latinoamérica sí estamos hablando, particularmente las organizaciones de Ingeniería Sin Fronteras, estamos hablando de ingeniería humanitaria, pero también de ingeniería para la paz, pero aparecen los conceptos de innovación y codiseño también, aparecen tecnologías sociales y nuevamente aparece justicia social. Conceptos muy importantes como el buen vivir. Entonces, con todos estos conceptos emergentes de Latinoamérica y lo que acabamos de ver, de lo que ya ha venido hablándose en el mundo, esta pregunta que hacíamos de qué significa entonces la ingeniería humanitaria y en particular lo que nos hemos venido preocupando los investigadores en educación y en ingeniería es qué es entonces educar en ingeniería humanitaria y como está allí, creemos que educar en ingeniería humanitaria es enseñar a los profesionales en ingeniería a co-crear soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables para resolver los problemas de comunidades vulnerables y a comprender que la ingeniería con impacto requiere un conocimiento contextual de esa relación que hay entre tecnología y sociedad con el medio ambiente. Esta definición es una construcción que de alguna manera entra en diálogo lo que se ha venido proponiendo desde el norte global con lo que ha emergido en nuestras conversaciones en Latinoamérica y en particular lo que estamos haciendo con el profesor Juan Lucena de la Universidad de la Escuela de Minas de Colorado, que ya lo vamos a ver. Pero en Colombia también tenemos trabajos. La Universidad de Sergio Arboleda también empezó a trabajar ingeniería humanitaria como programa de formación, como programa académico, ¿no? Que también integra los mismos conceptos, pero aquí emerge algo muy importante, me pareció muy de resaltar, es que habla de colocar lo humano como el eje de la reconfiguración de estos sistemas complejos y habla de la idea de sistemas, pero también entendiendo que esa acción del humano es precisamente orientados hacia saneamiento básico, educación, sustento económico, competitividad y aquí menciona también emprendimiento. En particular, me encantaría resaltar el trabajo de Ingeniería Sin Fronteras Colombia, una organización que está soportada en dos instituciones universitarias que son la Universidad de los Andes en Bogotá y la Universidad Uniminuto también acá. Les dejo el link, que quería entrar, pero no vamos a tener el tiempo, entonces les dejo allí, porque allí de alguna manera también se muestra cómo se está trabajando y cómo se piensa ingeniería humanitaria en estas apuestas muy particulares del entorno colombiano. Entonces, volviendo a mi querido colega Andrés Acero, finalmente él nos aporta otra definición que me parece muy importante, que añade además ingeniería humanitaria como crear un conocimiento conjunto. O sea, aquí no habla solo de educar, de practicar la ingeniería, sino de generar conocimiento, pero como haciendo ingeniería mediante metodologías participativas. Y aquí es muy valioso esta definición que nos da Andrés, porque es haciendo integración de saberes empíricos, es decir, de la práctica de la ingeniería, pero también de los empíricos y ancestrales con las teorías científicas y desarrollos tecnológicos. Aquí viene el reconocimiento de los saberes tradicionales de lo comunitario. Y esta es una definición que también se ha dado y que tenemos que reconocer, obviamente haciendo honor al título de esta charla también desde nuestra Latinoamérica. Entonces, educar con ingeniería humanitaria implicaría formar profesionales que se fundamentan en la comprensión sistémica para la resolución de problemas sociales y ambientales en el diseño y evaluación de proyectos con impacto social. Fíjense que son diferentes definiciones, pero a la larga han convergido en diferentes líneas de acción y diferentes categorías, que es lo comunitario, la acción social, la formación, pero no solo la práctica, sino también la interculturalidad y también el codiseño y la co-construcción. Y finalmente, encuentro también en Latinoamérica el marco de pensamiento y conceptual que se llama ingenierías comprometidas, que se refiere particularmente a estas prácticas
técnicas, no solo la ingeniería, que tienen en común esa idea de que hay que hacer un cambio necesario en la forma de hacer y concebir la ingeniería, ¿sí? Pero adicionalmente no solo es hacer la ingeniería lo que hay que cambiar, sino también ese compromiso con la transformación social, actuando directamente con grupos socialmente excluidos, ¿sí? Y aquí resalta que estas prácticas combinan el activismo de interés público, la investigación, como lo vimos en la definición anterior, y también un cambio necesario en el paradigma de la formación en ingeniería. Y es algo que a mí me interesa mucho trabajar, ese cambio de paradigmas para que dejemos de pensar en la ingeniería como una herramienta de la perspectiva de desarrollo tradicional de la posguerra. Y aquí son los autores de esta idea. Finalmente, pues precisamente les comentaba, en esta idea de lograr estas transformaciones en la educación y práctica de la ingeniería, estamos trabajando con el profesor Juan Lucena de la Escuela de Minas de Colorado. Con el profesor Juan Lucena es el director del programa de Ingeniería Humanitaria de la Escuela de Minas de Colorado y con él estamos trabajando precisamente en la conformación de un ecosistema continental de las Américas sobre ingeniería humanitaria. Esta iniciativa, pues básicamente está pensándose en conformar una red de aliados de diferentes naturaleza, que con diferentes propósitos que nos permitan lograr estas metas de las que hemos y he hablado aquí rápidamente para poder lograr estas transformaciones y estos cambios en la educación y en la práctica de la ingeniería. Este ecosistema, pues básicamente lo estamos conformando a través como de tres grandes ejes de acción. Estamos buscando formar capacidades en los estudiantes, docentes y directivos hacia ingeniería humanitaria, la participación en redes y el desarrollo curricular en las instituciones universitarias que se vinculan. Y bueno, aquí tenemos solo un slide con algunos de nuestros partners estratégicos solo en Colombia. Y para no hacerme muy largo el tiempo, aquí hay una lista que la verdad cada vez se nos está haciendo más larga de nuestros partners actuales, futuros y los que están en proceso de conversación. Entonces, pues también para comentarles que en el 2025 estuvimos en LACSEI en México, en la Ciudad de México, donde tuvimos la fortuna de conocer a Camila Olmedo, quien va a seguir después de mí. Y ahora vamos para Santiago de Chile. Ahora menos de un mes estaríamos aterrizando en Santiago de Chile justamente para seguir hablando de esta idea de ingeniería humanitaria y de este ecosistema de las Américas de ingeniería humanitaria que ya ha crecido en estas conversaciones con Ingeniería Sin Fronteras Chile. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Voy yo entonces. Ahí quiero compartir. ¿Listo? Ahí sí. ¿Se ve, cierto? Súper. Oye, Sí. Sandra, muchas gracias ahí por todo lo que expusiste. Me quedo con varias reflexiones, que tal vez una de las que voy a tocar ahora un poco, creo que algo que por lo menos hemos visto desde ISF Chile, que hay una brecha importante en cómo, o sea, hoy día estamos muy enfocados en que los futuros profesionales tengan una mirada desde la ingeniería humanitaria, pero los profesionales que ya ejercemos, creo que hay una brecha importante ahí que tomar. Desde todos los actores que trabajamos en la ingeniería humanitaria, algo que también tratamos de hacer desde ISF Chile, y va en línea un poco de lo que voy a hablar de los aprendizajes que hemos tenido a punta de errores en nuestra metodología y en nuestros proyectos de la fundación. Ahí para ponerles un poco más de contexto a los que no nos conocen como ISF, la Vale ya presentó un poco de lo que hacemos. Nuestra propuesta de valor y lo más importante para nosotros tiene que ver con nuestra metodología comunitaria, en donde integramos a la comunidad desde el inicio del proceso hasta la implementación. Muy rápido voy a pasar por la metodología, pero la primera fase tiene que ver con un proceso de selección de comunidad, que hay muchos factores que ponderan para poder seleccionar un territorio y uno de ellos tiene que ver con las capacidades organizativas que tiene la comunidad y por otro lado un análisis más técnico-económico que hemos ido afinando durante los últimos años. Cuando ya se selecciona una comunidad viene una etapa de diagnóstico donde principalmente conocemos los sueños y desafíos en torno al agua, la energía y la infraestructura que ellos y ellas tienen para pasar después a una fase de diseño, en donde junto a la comunidad codiseñamos una potencial solución para trabajar. Aquí el codiseño se adapta según la problemática de la comunidad, para después ya pasar a una fase de implementación y evaluación.
¿Por qué es importante mencionar la metodología que nosotros utilizamos? Porque en esta fase de aprendizaje que les voy a comentar ahora, obviamente fallamos también en etapas de la metodología. ¿Y por qué también en esta versión de ACUA365 era importante relevar eso? Las versiones anteriores quienes nos han acompañado, hemos podido profundizar en la metodología comunitaria, en los casos de éxito, pero también es importante relevar que no todo se podría decir que es exitoso. La palabra exitoso tal vez un poco, no sé si es polémica, pero es difícil a veces de nombrar. Pero a través de estos aprendizajes que hemos tenido en tres ejemplos que les voy a mostrar, hemos podido ir afinando cómo también los profesionales que trabajamos en la fundación nos acercamos a los territorios y también veamos cómo hacer un proceso que sea beneficioso para la comunidad, pero también para nosotros como interventores. Entonces, el primer caso que les voy a contar es un proyecto en Quilicura, que fue del año 2024, Alto Locampiña 2. Esta es una comunidad de copropiedades. Hay que como situarse en la comuna de Quilicura y también para los hay oyentes que no son de Chile. Esta comuna está en la región metropolitana, es una comuna que tiene una gran cantidad de sector empresarial, industrial y también mucha densidad de viviendas sociales. Y también hoy día con la migración que hemos tenido en los últimos años, también alta población migrante. Entonces, Quilicura de por sí tiene muchas características que son muy distintas tal vez a otras comunas aquí en la región metropolitana. Entonces, este condominio de copropiedades tiene 466 familias. Fue una de las primeras comunidades que trabajamos también con tanta cantidad de población. Siempre habíamos empezado a trabajar con comunidades más pequeñas, tal vez 50 hasta 100, 200 familias, pero si pienso en Alto Locampiña 2 y también en una Alto Locampiña 1, que fue la primera etapa con la que trabajamos, fue encontrarnos con esta organización más grande y que obviamente nos desafió a nosotros a ver cómo hacíamos estos procesos comunitarios. Que aquí quiero como explicitar que nosotros como fundación no buscamos una participación del 100% o del 80% de la comunidad. La participación es muy subjetiva y siempre la vamos trabajando según el territorio. Hay algunos que se trabajan tal vez con solo la dirigencia, porque una comunidad mucho más grande. Hay comunidades con las que trabajamos tal vez con tratamos de trabajar con toda la comunidad. Entonces la participación para nosotros no es un indicador. Pero obviamente era un desafío acá porque era mucha más familia y tampoco queríamos trabajar con solo algunos actores. Entonces nos encontramos con esta comunidad principalmente porque la primera etapa con la que trabajamos nos vincularon a ellos. Pero algo aquí muy importante también que mencionar es que para este proyecto y para esta comunidad teníamos indicadores que cumplir y también tiempos que cumplir que fueron muy acotados y que hicieron muy complejo el proceso para nosotros como interventores. Entonces, cuando nos encontramos aquí con la dirigencia, con el comité de administración, que por lo menos en Chile se da mucho que los edificios se generan estos comités de administración, vimos que había una vida comunitaria muy escasa, mencionada por ellos y ellas mismas. Había una relación muy tensa entre la comunidad y la administración, porque una de la administración era una dirigencia muy negativa, un poco agresiva también. Y también algo que fue chocante, pero que creo que nos dejó mucha enseñanza, es que no habíamos anteriormente encontrado con comunidades que a todos nos decían sí, pero esta fue la primera comunidad que a no todos nos dijo que sí, que sí nos interpeló a por qué tal vez nosotros no les entregamos, no sé, un mayor seguimiento de los entregables que nosotros generábamos. Era una administración que tenía mucha más educación porque eran profesionales, era primera comunidad que también nos encontrábamos con unas características así. Entonces, lo admito, fue muy chocante para nosotros esa interpelación, pero también un aprendizaje muy grande a entender que tal vez estábamos tomando a las comunidades inconscientemente de una forma que tal vez una mirada inferior inconscientemente. Por eso ahí me gustó mucho tu reflexión, Sandra, porque creo que nos interpela mucho también a nosotros como fundación y a los que trabajamos en esto.
Aquí, como más desde lo técnico, la alianza con la que estábamos trabajando nos pedía un proyecto hídrico, por eso también fuimos a trabajar con ellos en donde en verdad lo que tenían como problemática como comunidad eran los problemas de presión, que ahí también para situarnos nuevamente en Quilicura es una comunidad donde su agua presenta mucha dureza, genera harta acumulación de sarro, entonces todas las comunidades con las que hemos trabajado, por lo menos en el sector de Quilicura, es un dolor muy generalizado la calidad del agua. Entonces, esta misma acumulación de sarro generaba estos problemas de presión. Y principalmente ellos abastecen con una sala de bombas. Viene la matriz de agua, pasa a esta sala de bomba y desde esta sala de bomba se impulsa a los 6 sectores del condominio. Dentro de nuestro proceso de diagnóstico y de diseño, cosas que nos encontramos era que era una problemática que a ellos les dolía, pero siempre nos quedó la duda si era una problemática realmente necesaria. ¿Y esto por qué? Porque en comparación a la primera etapa con la que trabajábamos, ellos sí podían hacer un proceso de mantención correctivo. Entonces, su sala de bombas en verdad estaba en muy buenas condiciones. Esto comparándolo con la primera etapa, que la sala de bomba en verdad estaba en pésimas condiciones. Y aquí había un técnico que ya llevaban trabajando mucho tiempo con ellos, que en verdad ese técnico también tenía mayores capacidades como técnicas, valga la redundancia, para poder mantener el sistema. Algunas características también de esto es que, y que pasa mucho en estos sistemas de condominios o también en los sistemas de agua potable rurales, que los mismos operarios, la misma administración viene el problema como in situ, esto le está pasando a la sala de bombas, pero el usuario final no lo ve, solo dice, hoy no me llega la presión del agua. ¿Por qué no me llega la presión del agua? ¿Por qué tengo tanto sarro? Y no lo ve porque primero la infraestructura en este caso estaba enterrada, entonces no era algo visible, pero también se transforma ahí una relación un poco entre la administración y el vecino y vecina final como clientelar, que no debería generarse. Entonces también era una característica bien particular. ¿Qué pasó con este proyecto? Súper en resumida. Nuestro proceso en verdad metodológico no se pudo hacer como nosotros lo deseábamos y aquí también otro aprendizaje que pudimos visualizar es que tal vez hasta ese momento teníamos muy pegada la metodología muy lineal. O sea, aquí viene el diagnóstico, tengo que hacer después el diseño, después la implementación y después la evaluación. Y esta comunidad nos cambió todo y hicimos la metodología como generalmente la estábamos haciendo. Ahí quiero nombrar a nuestra mentora de relacionamiento comunitario, que es Loreto, que nos ha acompañado hace 3 años, que a raíz de este también esta comunidad nos dijo que la metodología se adapta al territorio, no el territorio a la metodología. Y para nosotros fue muy relevante eso, esto transformó los siguientes proyectos y la metodología, pero en ese momento fue muy chocante como para el equipo, más para el equipo que estaba más en terreno. Entonces no pudimos hacer la metodología como nosotros generalmente estábamos acostumbrados. Y también pasaron otras características como importantes. Por ejemplo, nunca pudimos hacer una licitación de los proveedores para poder instalar. La comunidad nos pidió que el proveedor que ellos les mantenía el sistema instalara. Entonces, al final lo que se transformó fue en un pago directo al proveedor y el proveedor instaló lo que le pareció mejor en vez de nuestro diseño. ¿Y qué aprendizajes, aparte de los que les he dicho, fue como por un lado, que creo que aquí las comunidades no siempre están preparadas para trabajar comunitariamente y eso no significa que no se tenga que trabajar ahí. Lo que pasa es que nosotros como fundación, por lo menos nuestra expertise no tiene que ver con crear cohesión social. Y para ahí empezó a entrar también el proceso de selección de comunidad mucho más fuerte. Hoy día para nosotros trabajar en comunidades sí necesitamos territorios que tengan una mayor evolución en torno a su cohesión social. Esto lo digo explícitamente por los tiempos acotados que tenemos para trabajar, que son entre 1 año y medio. Si pudiéramos tener más tiempos, creo que podríamos hacer una primera parte de cohesión social o de poder trabajar de mejor forma los territorios que hoy día tienen más complejidades internas. Entonces, aquí asumimos esta cohesión social
que realmente no estaba instalada. Algo que nos tensionó mucho fue los indicadores institucionales, en verdad. Corrimos tras estos indicadores y tras el tiempo. Eso también nos deja un aprendizaje a nosotros como organización, a ver cómo trabajamos estas tensiones. Algo que también desde mi rol creo que también fue muy complejo fue el desgaste del equipo interventor. Yo como directora de proyectos apoyo a todos los equipos, pero yo no estoy 100% en terreno. Aquí hay otros equipos que intervienen más y fue un desgaste muy complejo y no tuvimos esas herramientas para proteger emocionalmente al equipo, pensando que nosotros también nos vemos expuestos a esta violencia sistémica que hay, en donde los derechos como relevantes como el agua y la energía no están adquiridos en estos territorios. Entonces aquí hubo un desgaste emocional muy importante. Y obviamente nos encontramos con un liderazgo que nos interpeló muchas cosas, que creo que nos dejó como mucho aprendizaje, pero también un liderazgo negativo y muchas veces violento que no supimos tomar de muy buena forma. También nunca nos habíamos visto como en torno a esas violencias como formas de comunicación, entre otras. Y también nos deja como este aprendizaje de cómo protegemos a los equipos que intervienen, pero también de establecer nuestros límites. Creo que por lo menos hasta ese momento nos pasaba como a la comunidad le decimos todos sí, pero también nosotros somos una misma comunidad como fundación, entonces, o como organización que interviene. Entonces, ¿cómo nos protegemos ante eso? Fue un caso bien, a pesar de que tal vez en nuestros como indicadores o nuestras presentaciones institucionales no hablamos tanto de Alto Locampiña 2, porque obviamente fue una relación un poco ambivalente. Creo que ahora cuando estaba creando esta presentación y ahora que lo sociabilizo también, dejó muchos aprendizajes para las siguientes intervenciones. Otro caso también en Quilicura, porque hemos trabajado ampliamente en Quilicura, tiene que ver con el caso de los benedictinos. Este fue de nuestros primeros proyectos en Quilicura. Es un asentamiento precario que está ubicado en la comuna y que cuando hicimos el proceso de diagnóstico tenía 14 familias, pero eran 14 familias itinerantes. ¿Por qué se daba esta itinerancia primero? Porque las condiciones en las que vivía este territorio realmente eran Entonces era igual un campamento para muchas familias de paso, arriendo un espacio y después me voy, pero también habían familias que estaban hace mucho tiempo ahí. ¿Qué características comunitarias nos encontramos acá? Primero era una dirigencia que era la dirigente al campamento, pero que además era encargada de la administración. ¿Y a qué me refiero con esto? Que era la encargada de decidir quién entraba al sector y quién no. Entonces también se daba una relación bien clientelar entre los vecinos y vecinas y esta misma dirigencia, porque también después con el tiempo nos enteramos ya, yo creo que como después de 8 meses de estar en el territorio, supimos que había un cobro de arriendo por los espacios, que no tenían agua, que no tenían luz. Entonces también ahí vimos en la misma comunidad prácticas también abusivas en torno a los vecinos y vecinas. ¿Qué pasó también? Que esta dirigencia por muchos meses bloqueó la forma de contacto de nosotros con otros vecinos. O sea, ¿a qué me refiero en cosas prácticas? Cada vez que íbamos, teníamos que pedirle como permiso a ella si podíamos ir. Entonces, al final casi del proyecto, sí pudimos articularnos con otros vecinos y vecinas, y también tener números de WhatsApp. Eh, al tiro un poquito. Sí, disculpen. Respecto a las características técnicas de la comunidad, bueno, era un campamento, como les comentaba, muy precario, que sus sistemas de acumulación de agua, y como se ven en la foto, no eran sistemas aptos para, en verdad, la acumulación. Ellos eran un campamento que estaban al lado de como un sector de viviendas sociales y que el agua tuvieron mucho tiempo entrega del camión aljibe o camión cisterna, pero después se quitó ese beneficio. Entonces lo que hacían era colgarse al agua, o sea, extraían agua desde un grifo y la trasladaban ahí hasta sus estanques. También en estas prácticas abusivas que subimos con el tiempo, es que también se realizaba un cobro por el llenado
de la manguera y de eso del estanque. Y también en el camino tuvimos muchas restricciones institucionales debido a que nosotros anhelábamos un sistema de agua que primero fuera en una copa para que ellos pudieran tener la diferencia de presión y no tener que utilizar bombas porque también estaban colgados a la energía. Entonces, que el estanque estuviera a altura y obviamente cambiarles el estanque por un estanque de almacenamiento de agua. Pero no se pudo instalar ninguna de esa infraestructura porque las restricciones institucionales, porque también soñábamos que ya no dependieran del grifo, sino que pudieran anhelar al beneficio de la entrega del camión cisterna del parte de la organización institucional que es el municipio. Pero había muchas restricciones para entregar esa agua, por un lado que el estanque no podía estar en altura y por otro lado que no fuera un campamento, que también se entiende desde el organismo institucional que estas prácticas pueden generar que la comunidad no se disuelva como campamento y busque opciones de vivienda más definitivas, sino que se siga sosteniendo el campamento. Entonces, fue un proyecto bien complejo en verdad por todas estas restricciones comunitarias, restricciones técnicas, y al final lo que pudimos entregar fueron 14 estanques de 700 litros y estanques de agua. ¿Qué aprendizaje nos dejó? Y yo creo que el principal es que fue un gran desapego de los resultados, porque desde la parte de la ingeniería nosotros soñamos este sistema de agua que estuviera a altura, que ellos pudieran tener presión para sus casas, que no estuvieran yendo todavía con el tacho del agua a buscar en el otro tacho y que hubiera esa contaminación y todo. Pero ¿qué pasó? Que cuando entregamos estos 14 estanques, las familias estaban muy contentas porque primero ya su agua aunque la tuvieran que sacar del grifo, ya no iba a tener pirigüines en el verano con el calor, porque ya eran de acumulación de agua. Entonces, eh, fue entender, en verdad, que por más que desde la ingeniería soñábamos una solución, en verdad esa solución estaba muy apegada a lo que nosotros soñábamos, como desde nuestros conocimientos. Y en verdad lo que ellos necesitaban en ese momento, que este proyecto fue hace 2, 3 años, era ese recambio, pero también que se cambiaran dinámicas comunitarias. ¿Y aquí a qué me refiero? Que en este proyecto, gracias a la intervención que tuvimos nosotros, otras veces se pudieron empoderar ante estos tratos abusivos de la dirigencia. Entonces, eso también fue muy lindo, pero también a veces muy complejo porque ¿qué indicador te lo mide eso, por ejemplo? No son indicadores técnicos, institucionales a los que estamos acostumbrados. Entonces ahí sí me implicó ese desapego de los resultados como bien relevante. Y otros también, bueno, de liderazgo abusivo que ya conversé y que en verdad siempre es complejo encontrarse con estos liderazgos. Y también las directrices institucionales que tensionaron el proyecto constantemente. Tuvimos muchas reuniones con los organismos, tratamos muchas veces de impulsar que ellos pudieran acceder al agua a través del camión aljibe, pero lamentablemente no se pudo. Y hay que entender también, yo entiendo mucho al municipio, de que ellos no quieren fomentar que se sigan generando campamentos, que por lo menos en Chile es una problemática que se acrecentó después de la pandemia. Por último, el caso de las acacias también es un asentamiento precario ubicado en Lampa. Aquí está, son 76 familias. ¿Y qué características tuvimos acá? Primero que el tiempo fue muy escaso para la intervención completa. Aquí el financiamiento contemplaba 2 proyectos y tuvimos, si no me equivoco, 8 o 9 meses para hacerlo, hacer toda nuestra metodología. Después igual nos extendimos un poco, pero siempre entraba como en conflicto con ese tiempo que teníamos que cumplir ante la institución que financia para poder entregar. A esta era una comunidad también con alta población migrante, principalmente haitianos. Entonces aquí también tuvimos una barrera cultural y idiomática bien relevante que nos supimos atajar al mejor tiempo, después lo pudimos trabajar, pero también nos dejó como aprendizajes que en otra comunidad que nos encontramos con alta población migrante haitiana, por ejemplo, alguien de nuestro equipo
era haitiano y pudimos tener mejor comunicación con ellos. Y también esta comunidad tenía características bien importantes en el sentido de que generalmente nosotros trabajamos ante torno a una problemática o en torno al agua o en torno a la energía, pero aquí la comunidad tenía necesidades hídricas y necesidades energéticas urgentes. Cami, perdón ¿Mm? por interrumpirte, solamente para avisar y que haya tiempo después para la sección de preguntas, ver un poco el tema del tiempo, así también tenemos tiempo después para que los participantes puedan hacer las preguntas, por favor. Gracias, vale. Voy cerrando. No, me quedan 2 o 3 minutos porque son 20 todavía para 8. Voy atenta. Entonces, desde las características técnicas, aquí lo que pudimos trabajar en conjunto a la comunidad fue, por un lado, un proyecto más pequeño que fue mejoras en la sede social, y también desde la parte como el proyecto más grande, se podría decir, fue un recambio e instalación de nuevas luminarias porque algo que los aquejaba a los vecinos y vecinas era que la luminaria pública que ellos tenían era insuficiente, entonces generaba mucha sensación de inseguridad. Otras como características acá, por ejemplo, y que también configuraron el diseño, era que ellos ya habían tenido varias luminarias, pero se las habían robado los focos, por ejemplo. Otras cosas también era que la comunidad estaba aledaña a un canal, de hecho, para un invierno ellos les entró el canal a algunas casas. ¿Qué aprendizajes acá tuvimos desde este proyecto? Algo que nos tensionó mucho fue el tiempo insuficiente que tuvimos para trabajar. Entonces, no hubo un tiempo realmente para hacer una cohesión entre la fundación y la comunidad. Siempre quedó un poco la sensación de que la comunidad no era participativa, pero yo creo que no era participativa, sino que no tuvimos estos tiempos para poder hacer esta cohesión y trabajar de distintas formas la participación de ellos. La barrera de idiomas y cultura fue algo que también fue muy relevante porque por lo menos la población haitiana, su forma de comunicación es mucho desde el voz a boca, mientras nosotros estamos acostumbrados tal vez mucho más a la digitalidad. Entonces eso también nos tensionó a cómo podíamos hacer llegar el proyecto a más vecinos y vecinas. Y a pesar de que hubo vecinos y vecinas que sí participaron en esta misma sensación de que no hubo tiempo suficiente para poder trabajar, es que hicimos procesos de codiseño, pero fue un codiseño mucho más superficial. Entonces siempre quedó en duda si el proceso realmente fue comunitario. Ahí como para ir cerrando y un poco para ir juntando a las reflexiones en torno a estos 3 casos, y las preguntas que nos quedaron para poder trabajar después las siguientes comunidades, es cómo abordamos una comunidad que no está lista para trabajar colaborativamente en un proyecto. Hoy día hemos tratado de afinar nuestro proceso de selección de territorios, pero hay muchas veces nos tensionamos por tiempo, por financiamiento, etcétera. Entonces, este proceso siento que hoy día, por más que lo hemos ido afinando, mm, siempre nos tensiona, se podría decir. Como que la comunidad desde el inicio nos provoca una sensación de tensión que a veces es compleja. Hay con las que todo como que es mucho más fácil, pero hay comunidades que no es que sea difícil desde la parte como de que ellos sean complejos, sino que todos los parámetros que entran en un proyecto hace que el proyecto complejo sea bien complejo. Otras cosas como que también entran de como reflexión y que nos ha pasado en algunos territorios. Yo creo que en Alto Locampiña 2 mucho era cómo transmitimos nuestra metodología sin caer en que somos una consultora de ingeniería. O sea, hoy día nosotros no venimos a solucionarles con el dinero y la ingeniería, sino cómo hacemos que en verdad sea un proceso. Ahí con el caso de los benedictinos, me entra también esta duda a mí, como de cuándo se declara un proyecto exitoso. Si es cuando nosotros como organización cumplimos nuestras métricas o cuando la comunidad queda satisfecha o es un conjunto. Yo no tengo la respuesta. Y cómo integramos nuestra Pero podemos metodología. charlarlo ahora al final. Podemos charlarlo, sí. ¿Cómo integramos la metodología a esta diversidad cultural y lingüística? Hoy día, desde ISF, nos hemos dedicado a ver que nuestras formas de intervención se adapten a las infancias, a adultos mayores, pero nos sigue quedando la duda tal vez ante la diversidad cultural con población migrante.
hemos tenido harto como con la población haitiana, pero no con otras poblaciones y siempre, y las diferencias son culturales. Entonces creo que es algo que tenemos que aprender todavía. Así que eso, muchas gracias y voy a dejar de compartir. Muchas gracias Camila y Sandra por esta gran charla, por comentarnos sobre ingeniería humanitaria en países latinoamericanos y concretamente también en Chile con estos proyectos. Si bien, como decía Camila, es bueno hablar sobre los casos exitosos, también es bueno hablar sobre los desafíos en distintos proyectos porque eso nos permite tener distintos aprendizajes y seguir mejorando en los proyectos comunitarios. Y bueno, ahora voy a compartir pantalla porque continuamos con la ronda de preguntas. Acá, bueno, pueden ver el QR en pantalla y ingresar a Slido para poder realizar sus preguntas que se están viendo en pantalla, si no me equivoco. Si me pueden comentar si es que se ve bien, para que nuestras expositoras puedan responder algunas preguntas. De pronto, si nos pueden ayudar cuando la sigan registrando en indicar a qué expositora quieren dirigir o cualquiera de las dos. Entonces, bueno, una de las preguntas realizadas son, ¿consideran que sería valioso que la ingeniería colaborara con disciplinas como la economía para generar políticas públicas sobre lo que se desea? Y no sé si es que prefiere responder Camila o Sandra. Me gustaría aportar en esa respuesta, precisamente en lo que estamos trabajando con esta idea de ecosistema latinoamericano de ingeniería humanitaria. Lo que estamos haciendo es reconocer qué prácticas y qué saberes tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y hemos encontrado que varias de estas prácticas no solo abordan como la ingeniería desde lo metodológico, los procesos, por ejemplo, lo que vimos hace un tiempo en la presentación, sino también se aborda la ingeniería desde otros fines, y lo mencioné rápidamente en un slide, con fines políticos. Y es precisamente ingenierías comprometidas combina la acción política. Entonces esto nos hace pensar en ingeniería y política. Y esa es una de las dimensiones que mi colega Juan Lucena y yo estamos convencidos de desarrollarse en la ingeniería. La ingeniería estamos proponiendo, tanto en la educación y en la práctica, debe tener 4 dimensiones claras. Claramente lo metodológico, los procesos de ingeniería, lo pedagógico, y es esa transformación en las formas de enseñar la ingeniería, lo ético, porque hay un conjunto de valores que subyacen a esta práctica de ingeniería, pero también lo político. Y esto combinado con otra cosa que queremos lograr en la transformación de la educación en ingeniería es justamente esa interdisciplinariedad que implica el trabajo con otras disciplinas, con otros conocimientos y otros saberes. La ingeniería en sí misma no logra transformaciones. La ingeniería en sí misma por sí sola no lo hace. Tiene que actuar en red y tiene que actuar en una perspectiva interdisciplinaria. Y claro que sí, la economía, las ciencias sociales, y por eso es que allí me gusta la segunda pregunta, y perdón, me meto a responder un poco, es justamente eso. Entonces, varias de las metodologías de ingeniería que hemos abordado y que estamos estudiando y que son prometedoras tienen que ver con la integración de las prácticas de investigación social en ese primer momento de aproximación a la comunidad, de intercambio, interacción, diálogo de saberes, incluso esta interculturalidad que de alguna manera ya ustedes en Ingeniería Sin Fronteras Chile se han enfrentado a esos diferentes retos. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay que hacer diálogo interdisciplinar con economía, con ciencias políticas, con ciencias sociales, para que se logre lo que se necesita. Perfecto, muchas gracias por responder, Sandra. No sé si Camila quiere agregar algo o continuamos con otra pregunta. No, yo diría que igual va un poco lo que también comentaba Sandra al inicio, que creo que la ingeniería generalmente se piensa tal vez más aparte o no política. Política, no me gusta ese concepto de apolítico, pero se considera un poco así. Entonces, obviamente es como, me gusta esa línea de cómo la ingeniería puede aportar en la política en el sentido de que todo lo que hacemos es político. Nuestra forma de trabajar también en agua o energía es una decisión política igual. Y para eso también es importante colaborar con otras ciencias. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, otra pregunta que también ha tenido dos votaciones es, ¿qué les motivó a ser partícipes de iniciativas con fines humanitarios? ¿Hubo algún momento específico que se les hizo entender que este era su camino? Creo que es una muy buena pregunta, así que no sé si
¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo otra vez, porque es que esto me toca la existencia. Tan así que de ahí emergió mi tesis doctoral. Y particularmente les digo cuál fue ese momento si yo hace 10 años exactamente inicié con estas acciones humanitarias de las que habíamos hablado al principio de la charla, pero en ese ejercicio de estar en el territorio guajiro colombiano. La Guajira es una península al norte de nuestra Colombia, donde hay una desigualdad en el territorio muy profunda y hay una gran participación de comunidades étnicas guayú, que es la comunidad étnica de allí. Entonces, yo estando en ese proceso, entendí que mi acción no debería ser simplemente aparecer periódicamente con una acción humanitaria, con comida, con agua, con ropa, con lo que llevábamos, sino que yo tenía que pensar cómo mi carrera debería y mi acción como docente en ingeniería debería contribuir en el beneficio, en el bienestar sobre todo de esos niños y niñas. Y de allí justamente fue cuando regresé a Bogotá, como con esa ruptura existencial, pero fue una ruptura existencial, o sea, que fue encontrarme con un momento en donde vi que por falta de gestión de información y de control estatal, los niños y las niñas guayú estaban recibiendo una ración de comida muy pequeña, insuficiente, que al Estado le costaba mucho, mucho dinero. Yo dije que hay un problema de ingeniería. Y entonces allí fue como esa ruptura existencial, que después de haber llorado lo que uno llora cuando se encuentra con estos momentos, decidí emprender este camino con ingeniería humanitaria e ingeniería para la paz. Me gustó esta pregunta, también la hemos hecho en otras dinámicas más internas. El Álvaro me acuerdo que hubo un tiempo que estuvo preguntándolo a varios del equipo. En mi caso, yo desde muy pequeña, yo estudié en un liceo público acá en Chile. Creo que esa experiencia de haber estudiado en un liceo público en un contexto de revolución estudiantil, tanto el 2006 como el 2011, que fueron muy importantes, por lo menos la educación chilena, marcó profundamente mis siguientes pasos. En lo personal, la revolución del 2011 me tocó muy interno. Mi liceo estuvo en toma 7 meses, pues, y desde ahí, por un lado, fue una lucha educativa, obviamente, pero dentro de estas instancias hubo un momento en que fuimos por el Día del Niño y la Niña a un sector, a una comuna de escasos recursos. Ni siquiera me acuerdo qué sector fue, pero me marcó profundamente esa ayuda a esos niños y niñas, que fue como vestirme así como pinta carita y hacer algo como que hoy día se ve como muy tal vez básico, entre comillas, de ir a ser feliz con una dinámica. Me marcó mucho. Entré a ingeniería porque, y tal vez a muchos les ha pasado, les iba bien en matemáticas, les gustaban las matemáticas, pero siempre fue una contradicción haber estudiado ingeniería, porque por lo menos en esos años, yo entré a estudiar en el 2012, y la universidad que también estudié, que soy de la Santa María, una universidad muy técnica, no tenía un foco humanitario o de cómo trabajar por la crisis climática, que entiendo que hoy día las universidades sí lo están trabajando, más mi institución educativa. Entonces siempre fue como bien conflictivo tener una experiencia tan cercana a lo que quería hacer en el colegio, a después entrar a la universidad, una ingeniería mucho más dura para este discurso de los ingenieros van a ser los gerentes de las empresas. Y creo que Ingeniería Sin Fronteras me mostró que sí la ingeniería puede tener esta vocación más social. Y después ahí en mis años profesionales, por un lado está dedicado a Ingeniería Sin Fronteras, pero también a otras organizaciones no gubernamentales apoyando en otras causas. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas, Sandra y Camila. Y bueno, para ir terminando esta sección de preguntas, algunas de las últimas preguntas son, y creo que esta está un poco más dirigido a Ingeniería Sin Fronteras, es los proyectos desarrollados en sectores urbanos regularizados son recepcionados por algún organismo público, como la Seremi Salud o por otra entidad. También preguntan si es que los proyectos que se realizan son con financiamiento estatal, empresarial o privado y cómo se eligen los proyectos que se realizan. Dependiendo de los proyectos es que sí pasan por entidades públicas. Hoy día tenemos un proyecto en Valparaíso que se está implementando, que estuvimos esperando 2 años su aprobación por la Seremi de Salud. Y hay otros proyectos que no han pasado por ningún organismo. Ahí se viendo cada territorio. ¿Cuál era la segunda pregunta, vale? Respecto ¿Cómo al seleccionamos la financiamiento, comunidad, no? Y financiamiento. Los fondos son generalmente de alianzas, principalmente empresas de ingeniería,
hemos tenido algunos financiamientos públicos, pero fondos muy pequeños, con un financiamiento muy, muy bajo. ¿Y cómo se les selecciona a las comunidades? Por un lado, hay una directriz institucional del financista que tiene que ver con algún territorio donde quiere impactar. Por ejemplo, Quilicura, llegamos a Quilicura gracias a que nuestra alianza principal tiene su planta ahí, y ellos querían impactar en su zona de operación. Algo que hoy día también, por lo menos en Chile, está muy en boga, es la cuenca del Maipo. Entonces hay alianzas que han querido aportar en la cuenca del Maipo. Ahí en verdad depende mucho de nuestra alianza que financia. Y después de esa como directriz inicial, se hace una búsqueda con municipios, con otras organizaciones de la sociedad civil, para ver qué territorios se pueden trabajar. Y de un proceso después de 4 o 3 meses se selecciona una comunidad donde entran distintos parámetros, parámetros comunitarios y también parámetros técnicos y económicos para evaluar si los presupuestos que tenemos inicialmente pueden trabajar al desafío que tiene esa comunidad. Perfecto, muchas gracias por responder. Y bueno, una pregunta muy interesante que creo que ya pueden dar su punto de vista es, la ingeniería tradicional nos forma como expertos. ¿Cómo inculcar la humildad cultural para aceptar que el territorio altere nuestro diseño lineal? Que también es un poco de lo que hablaba Camila en su exposición. Entonces, ¿quién quiere partir? Bueno, parto yo. Es una pregunta, es muy importante, porque esta pregunta toca dos cosas de las que tenemos que ser conscientes y buscar transformar, y es una de mis apuestas. Es qué estamos enseñando y qué nos han venido enseñando en la educación en ingeniería. Y la verdad es que uno de estos formas de ser ingeniero o ingeniera que nos han enseñado es esa. Usted es un experto, pero no solo esa. Y con esto, Cami, me permito interactuar un poco con lo que mencionaste como los problemas de las experiencias. Es que también nos enseñaron que somos tan expertos que nosotros sabemos cuál es el problema que tiene la comunidad A, B o C. Entonces nosotros llegamos con esta idea de que somos expertos y nosotros sabemos cuál es su problema. Pero hablando un poco de estas tensiones que se generan, de que si se genera confianza o no, es que tenemos que irnos más para atrás. Es, es no pensar en que sabemos qué es el problema y que nosotros podemos resolverlo desde nuestra experticia, sino preguntarnos con y para la comunidad. ¿Tenemos un problema? ¿Existe ese problema que yo como ingeniero o ingeniera tengo en mi cabeza? Hacer esa pregunta es lo primero antes que todo, porque ¿qué va a pasar si llegamos a una comunidad donde desde nuestra visión de expertise de ingeniería creemos que tienen un problema para la comunidad? No, no lo ve así. Es que pasan situaciones, y yo creo que todos los que estamos trabajando en ingeniería con lo comunitario en territorio nos hemos encontrado con cosas tan sencillas como estas. Las personas que quieren generar un artefacto tecnológico para que las lavanderas de una comunidad indígena no tengan que desplazarse 1 hora o 2 a pie a la ribera del río a lavar, porque pues se desgastan, porque tienen que tener mucho peso, porque hay un montón de problemas físicos asociados y ergonómicos a este trabajo, y construir unos artefactos de lavado para estar allí amigables, claro, con el entorno ambiental. Pero no sé qué nos utilizaron, porque se estaba rompiendo la tradición de ir a dialogar en la ribera mientras lavaban. Sí, está rompiéndose una práctica cultural. Y nunca lo vieron como un problema. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar que desde nuestra experticia creemos cuáles son los problemas y además les damos las soluciones. Entonces, para responder la pregunta, justamente con el profe Lucena estamos trabajando en este marco en 4 dimensiones donde estamos apostándole que en lo ético, el principal valor que hay que formar en nuestros estudiantes es esa humildad epistémica y cultural. ¿Qué significa? Es entender que el conocimiento no lo generamos nosotros desde la ingeniería, sino que se co-construye con la comunidad desde sus saberes, desde sus necesidades y desde sus propias prácticas. Luego, en ese sentido, por eso es que podríamos quizá tratar de minimizar el riesgo de si nuestro diseño lineal de ingeniería es este, ¿qué pasa cuando lo ponemos en interacción? No, construyamos nuestro proceso de ingeniería desde esa interacción, a partir de esa interacción.